Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección de Mamá Quiere Contar, que serán los videos de YouTube, donde mi búsqueda es poder compartir un poco más que los limitados espacios de Instagram, que tienen que ser videos más cortos, con un mensaje así directo y demás. Y bueno, como pensando en esas otras formas de disfrute de mi proyecto, la verdad, yo disfruto un montón hablar y disfruto un montón de poder contar y sí, como de hablar de mi propia experiencia cruzada con la forma en la que me gusta pensar, analizar el mundo, no sé cómo decirlo. Pero sí, quería más espacio y por eso creé este canal con la esperanza de que personas que están conociendo mi proyecto pues puedan llegar acá y puedan reconocerse en otra historia, conocer otras herramientas, acercarse a otras posibilidades de ver temas como gestación, parto, maternidad, sí, como expandir un poco más el mensaje, que sea más amplio y pues que quien lo desee puede llegar a ese mensaje. Estamos en mi casa, en mi estudio, pueden ver todo el desorden que hay atrás. Dije, ¿cómo lo voy a preparar? Pero después dije, uy, no, es demasiado trabajo, quiero aprovechar, mi hijo está haciendo la siesta, en cualquier momento se despierta. Me quise animar a hacerlo y bueno, vamos a eso. Preparé como unas noticas para ver de qué va la conversación, qué les quiero contar y nada, vámonos al viaje. Este video se llama Mi hijo nació antes de que llegara la partera y fue lo mejor que me pasó en la vida. Historia de mi primer parto. Cuando pensé en cómo abrir este espacio, pues como estos videos para compartir mi experiencia, mi trabajo, esta visión particular sobre la maternidad, sentí que un poco me tenía que ir como a los inicios de esto y que son necesariamente los inicios de mi propia maternidad, ese momento en que mi mundo se parte, mi vida se parte en dos y se transforma profundamente y me accedo a otra experiencia sobre la Tierra de la que yo no tenía ni idea, no tenía muchas formas como acceder y bueno, como todo eso lo que implicó, lo que ha transformado, sí, es intenso, es súper intenso esa primera maternidad, coincidirán conmigo las mamás. Entonces, bien, ¿cómo fue la gestación? Yo me enteré que estaba en embarazo el 1 de marzo de 2021. Estábamos post-COVID, post-pandemia, todavía estaba como el impacto fuerte de lo que fue el 2020 para el mundo, para la vida de todos, cómo se transformó. Yo había empezado a salir en el 2020 con un antiguo compañero de trabajo que me parecía interesante. Durante la pandemia nos testeamos, empezamos a salir en octubre de 2020 y en noviembre de 2021 yo me enteré que estaba embarazada. Fue, como se imaginarán, ¡buah! Como, ¿qué es esto? La vida, ¿cómo así? Yo me enteré que estoy en embarazo y hay un impulso como muy fuerte dentro mío, que yo ni siquiera sé cómo nombrarlo, pero sí como una sensación de querer ir a lo desconocido. Yo no tenía ni idea de qué me esperaba, no sabía si iba a salir bien, no, pero simplemente me quería ir a ello, porque no sé, seguramente el deseo materno estaba allí latiendo, mi cuerpo estaba reaccionando a eso, lo deseaba, a pesar de que afuera racionalmente nada estuviese como dado. No le recomiendo esto a nadie, en mi caso salió muy bien, pero obviamente no es recomendable, no hagan esto en casa, no es recomendable para nadie pues decidirte a tener una familia con una persona que recién estás conociendo. Pero así fue mi historia y hoy la reivindico y bueno, le encuentro mucho sentido a lo que pasó, como tenía que pasar en ese momento. Para mí, yo lo veo así. Entonces nada, empezamos las conversaciones, bueno, vamos a ser papás, vamos a formar una familia, ¿esto qué implica? No teníamos mucho conocimiento, no sabemos mucho qué implicaría eso, pero siento que mucha disposición de lado y lado por llevarlo a cabo, por trabajar por ello y por irnos a ello, y eso ha sido una característica pues como de Cami, mi pareja, papá de mis dos hijos, y yo como de, vamos a darle, no sabemos, es duro, se despiertan un montón de cosas, pero vamos a darle, vamos a trabajar y vamos a buscar las formas. Y así fue un poco después de que tomamos la decisión y nos embarcamos en este viaje. Y yo en ese momento no tenía muchas ideas sobre parto, sobre gestación, sobre lactancia, como la mayoría de mujeres no madres,
pues no había podido acceder a mucha de esta información, no sé, toda esta experiencia de lo materno queda muchas veces como, sí, como un poquito velada para las no madres. Siento que incluso no tenemos como la capacidad de acceder a muchas de estas cosas, es bastante como incomprensible inicialmente tal vez. Yo solo tenía un referente, una amiga que había tenido parto en casa y a mí esa historia me hizo mucho clic por allá, muy profundo. Yo no estaba muy lejos de tomar la decisión de ser mamá, estaba en otro momento de mi vida trabajando mucho, como expandiéndome creativamente y conocí a esta amiga que tuvo a su hijo en parto en casa y a mí esa historia me pareció fascinante, pero simplemente se quedó allí guardada. Cuando quedé en embarazo, pues pensé en ella, le conté y le dije, yo tengo una idea de que quiero parto en casa, pero no tengo ni idea de esto que implica, compárteme el número de tu partera, yo la quiero conocer. Y así fue, conocí a la partera, conversamos, en ese momento todavía eran muchas medidas COVID, entonces algunas de las conversaciones, esas conversaciones iniciales incluso fueron vía videollamada, pero nos conocimos, entendimos cuál era su metodología de trabajo, qué implicaría para nosotros, era pues un costo sin duda que incluso que no podíamos pagar inmediatamente, sino que acordamos ir pagando por cuotas a lo largo de los 9 meses de gestación, pues como el proceso con la partera es muy interesante, es una partera intercultural, es decir, no es una partera propiamente de una comunidad étnica, no es indígena, no es afro, no es una mujer campesina, es realmente una mujer de ciudad que se formó en estos conocimientos tradicionales y pues ya llevaba bastante tiempo para ese momento acompañando a mujeres a tener sus partos. Y hubo como un clic ahí muy importante, pues para mí yo me sentí cómoda con ella, siento que ella se sintió cómoda conmigo y arrancamos el proceso, un proceso que es bien bonito de acompañamiento, que esto es importante cuando piensen como en los tipos de acompañamiento. Hay una diferencia fundamental entre el acompañamiento de un obstetra, pues de un obstetra, un médico, que se centra como en el cuerpo de esa mujer y en la gestación. Una partera o el acompañamiento de la partería es como un acompañamiento mucho más integral, que no solo está mirando a esa mujer o el cuerpo de esa mujer que está gestando, sino que está viendo como en relación, en contexto, el sistema que hay alrededor de esa mujer. ¿Quién es su familia? ¿Cuál es su historia? ¿Qué la antecedió antes de ese embarazo? Sus antecedentes médicos, pero también emocionales, su familia, su relación con la idea de la gestación. Bueno, como que todo eso se pone en juego y Marisol, que fue la partera, pues efectivamente fue como adentrándose en cada uno de esos aspectos con nosotros y con nuestras familias a medida que hacíamos el proceso. Para mi gestación yo también, pues una de las primeras cosas que también hice fue acudir a la APS porque tenía como la idea de tengo que ir a un control prenatal. Y nada, acudí, empecé el proceso de control prenatal, que en nuestro país, en Colombia, es bastante estandarizado. Son unas citas más o menos cada 2 o 3 meses, si no es un embarazo de alto riesgo, cada mes si es un embarazo de alto riesgo. Y hay como un proceso que se repite para todas, donde se deben hacer en ciertas semanas de gestación unos exámenes, unos seguimientos y bueno, como que todas van, no sé, tienen que ir cumpliendo ese proceso muy burocrático también. Del control prenatal. Yo lo hice en esa primera gestación, hice las ecografías, hice todos los exámenes. Entonces, además de estar con la partera, estaba en ese acompañamiento con la EPS. Pero además de eso, nosotros, pues yo como madre primeriza, Camilo como papá primerizo, teníamos muchas dudas, queríamos saber más de qué estaba pasando, habían estas inquietudes como de si hay un problema, una malformación, si algo va mal con el embarazo, qué está pasando cada mes, es normal este síntoma, no es normal esto, bueno, había como dudas y necesitamos más información. Bueno, y había otra cosa, otro detalle que era importante, es que las citas con obstetra, para ese momento, como eran medidas COVID, solo podía entrar una persona, es decir, la mamá gestante al consultorio con el médico general o con el obstetra cuando tocara, con el obstetra de la EPS. Entonces, no, Camilo no podía entrar a estas citas.
Y siento que en ese momento necesitábamos como mucho esa figura del médico que nos dijera todo está bien y que nos explicara. No estábamos todavía conformes ni siquiera con el acompañamiento de la partera, pues como dice mucho de sí, como de nuestra visión del mundo para ese momento, ¿cierto? Entonces contratamos a un obstetra particular que nos acompañó durante el proceso, que fue bien interesante ese acompañamiento. Luego ahorita les contaré mejor sobre eso, pero bueno, nos atendió en su consultorio, nos explicó, tomaba papel y lápiz, hacía dibujos, nos explicaba qué estaba pasando, tenía una comunicación como muy directa y muy cordial con Camilo, entonces lo hacía sentir muy partícipe del proceso. Cada vez que íbamos nos hacía ecografía, podíamos ver al bebé. Entonces, claro, como que esta sensación de tranquilidad, sí, como de cierto control sobre el proceso, nos la entregaba también tener a este obstetra particular. Yo hoy sé, para mi segunda gestación no tuve control con obstetra particular y sé que no es necesario, pero en ese momento estábamos buscando mucha certeza, ¿cierto? Nada, fue una gestación bastante como saludable en términos generales, muy rica, una experiencia en mi cuerpo muy extraña, como tener tanto un cuerpo que crece, un cuerpo que cambia, un cuerpo que palpita, un cuerpo al que empiezan a darle pataditas en algún momento. Todo eso fue una experiencia demasiado reveladora, transformadora para mí, porque yo era una mujer muy en la cabeza, que llevaba mucho tiempo en su cabeza, persiguiendo metas, persiguiendo ideales de lo que yo quería hacer, de los sueños que quería cumplir, de mis metas, como hasta ese momento como académica, investigadora. Bueno, era una mujer muy en su cabeza y esta experiencia del cuerpo pues fue súper reveladora. Y además, durante esos 9 meses, conformando una familia, conociendo a mi familia política, yo, pues claro, era como, hola, soy Carolina, ahorita hago parte de la familia, tengo un bebé que también hará parte de la familia. Camilo lo mismo, como, hola, yo soy el papá. Esos primeros meses fueron muy graciosos, chistosos para nosotros. Y como que todo eso lo estábamos haciendo, además estábamos acomodando una casa, preparando todo para recibir el bebé, no teníamos mucha información. Bueno, estábamos aprendiendo todo y lo estábamos haciendo todo y estábamos trabajando un montón para como hacerlo de la mejor manera, como creíamos que era hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Y yo, además de pues tener ese acompañamiento con partera, la EPS, el obstetra particular, yo por aparte tenía que hacer un proceso para mí, porque esa es mi forma de relacionarme con las cosas, investigarlas, profundizarlas. Sé que hay un poco de inseguridad en eso, como que tengo que prepararme mucho siempre. Mucho de ese rasgo está motivado por eso, por cierta inseguridad. Pero luego tienen cosas que son valiosas, como que me leí todos los textos que tuve al frente, revisé la bibliografía que había, terminé investigando mucho sobre gestación, parto y posparto y pues descubrí un mundo que ahorita es mi mundo, pues como que me parece fascinante todo este mundo de las gestaciones. Y entonces desde el primer momento me sumergí mucho como en una investigación individual. Yo además, valga decir, estaba terminando una maestría. Para el momento en que, eso se me olvidó decirlo, para el momento en que yo quedé en embarazo, yo estaba terminando una maestría, ya había terminado materias, solo me faltaba entregar el informe del proyecto de investigación, de entregar la tesis. Yo tendría que haber estado escribiendo una tesis durante esa gestación, pero no lo hice porque mi cerebro terminó embuido, solo obsesionado con temas de gestación, sobre cómo parir, y terminé ahí. Bueno, eso, mi cerebro terminó allá, la tesis pasó a un tercer, cuarto plano de importancia y me sumergí a leer un montón sobre gestaciones. Entonces, en ese proceso de investigación que yo hice como de manera alterna y guiada por mí misma y por mis intereses y hubo 4 cosas que se las quiero compartir que fueron muy importantes para llevarme a la mentalidad y al parto que yo quería vivir, como que era un parto en casa, un parto que lo disfrutara, un parto que fuera, un parto que fuera saludable para mí y para mi bebé. El primero de esos textos, que lo leí muy pronto en mi gestación, yo estaba todavía, creo que estaba en el primer trimestre de embarazo, y lo primero que leí que me fascinó fue un libro de Esther Vivas, investigadora española, que se llama Mamá desobediente. Es un texto que es bastante popular
Si no lo conocen, se lo recomiendo. Es una muy buena lectura inicial para conocer el mundo como perinatal o de la maternidad de mano de una visión feminista, informada y como amplia. Y me gustó mucho además que Esther contara su propia, es un libro, pues es un ensayo, es una investigación, pero Esther sin duda necesariamente pone su experiencia personal allí. Y me gustó mucho la mirada que Esther hizo a los temas de atención de parto, posparto, violencia obstétrica, cómo narró su propia experiencia de parto también en casa, como que esto reafirmó más mi deseo de tener un parto en casa. Entonces sí, para empezar ese fue un muy buen texto para arrancar. Siguiendo mi investigación encontré, alguna vez una amiga me recomendó un documental que se llama El Renacimiento del Parto. Para ese momento estaba en Netflix, creo que ya luego lo busqué y ya no lo encuentran, pero les recomendaría mucho que lo buscaran, que se hicieran a él, porque es realmente muy revelador. Es un documental brasilero que se hace la pregunta de por qué hay tan altas tasas de cesárea en Latinoamérica y particularmente en Brasil, que es donde se graba y se produce el documental. Y para mí fue como, wow, ¿qué es esto? Y fue como ver allí, desde como esa lupa crítica, qué es lo que conlleva la atención al parto, incluso qué conlleva la atención prenatal que yo misma estaba viviendo para ese momento. Cómo se va minando un poco la confianza de las mujeres para parir, cómo se empieza a sembrar cierta sospecha con respecto a sus cuerpos, que lleva a que las mujeres nerviosas pues acepten que se programe una cesárea, que se medicalice o se intervenga el parto, cuando en la mayoría de los casos es absolutamente innecesario. Bueno, como que esto me abrió más la mente y me hizo decir, el parto en casa es una gran opción y es la opción que yo quiero, es la opción incluso más consecuente, con una visión crítica sobre el mundo y con una visión, no sé si se quiere, como emancipatoria del mundo, como si queremos un mundo mejor, si deberíamos militar por tener mejores partos. Fue mi conclusión después de ver El Renacimiento del Parto. Luego leí a Casilda Rodríguez, investigadora española también, con un texto que es tal vez el texto más conocido de ella, que es Pariremos con placer. Casilda hace una investigación muy interesante en términos históricos, incluso arqueológicos, sobre la relación de las mujeres con su cuerpo, con su sexualidad y con su útero, y cómo esa relación particular que ha impuesto el patriarcado durante siglos ha terminado por concretar una relación como muy mediada por el sufrimiento, por el dolor durante el parto. Y allá es entonces esta declaración de pariremos con placer, abriendo la pregunta, abriendo la absoluta posibilidad de que los partos se pudiesen disfrutar y fuesen placenteros. Y se plantea que antes de esta historia larga del patriarcado, las sociedades se me olvidó, bueno, las sociedades antes de que existiera la escritura, sociedades muy antiquísimas, pues reportaban, o los vestigios arqueológicos nos dan cuenta de un lugar central que ocupan las mujeres, la gestación y la fertilidad, y un lugar distinto, una relación distinta con el útero y con el placer y con el disfrute incluso del parto. Entonces para mí fue como, esto es genial. Ya Pariremos con placer lo leí ya para el final de mi embarazo y fue como muy clave adentrarme en esa visión como de la sexualidad femenina, vincular el parto con el sexo, con el placer. Las hormonas que hacen parte del parto son las mismas que hacen parte de un orgasmo, del sexo, de un encuentro sexual. Expandir entonces esa noción de la sexualidad femenina, entender que parir, gestar, parir, hacía parte de mi sexualidad, y que como ser consciente y procurar esa mirada siempre buscando el gozo, permitiendo, habilitando, abriendo mi cuerpo para sentir placer, era posible. Y eso fue como, wow, me abrió mucho esa posibilidad. Y bien, esos son como los 4 referentes. Yo leí mucho más, vi mucho más, pero creo que estos 4 condensan bien, o fueron tal vez como los 4 referentes que más hicieron como clic o la vuelta de tuerca para que yo afianzara cada vez más mi decisión de parir en casa y que llegara al resultado de mi parto. Entonces bien, ¿cómo fue el parto? Yo parí el 7 de noviembre de 2021.
Tuvimos un fin de semana súper intenso, eso fue un domingo, y el viernes, el sábado, previo a mi parto, fue emocionalmente muy intenso porque mi hijo, la fecha probable de parto de mi hijo era el 31 de octubre de 2021 y él decidió no nacer en la semana 40 y esa semana siguiente fue bastante exigente porque, sobre todo en Colombia, seguramente es así en otros lugares, pero particularmente en Colombia, el protocolo dice que si a la semana 40 una mamá no ha empezado su trabajo de parto, se le debe inducir de manera artificial. Entonces las mujeres cuando no han empezado el trabajo de parto, pues van a la semana 40 ya con su maletica preparada para que se induzca el parto, porque según el protocolo es lo más saludable, a pesar de que la evidencia científica problematiza esto y dice todos los partos se van a desencadenar, solo habría que esperar, es probable que la semana, pues como la fecha probable de parto se haya calculado mal, darle un tiempo. La mayoría de los partos o se desencadenan antes de esa fecha probable de parto o se desencadenan después de esa fecha probable de parto. Entonces, que lo que haría que dar ese espacio y que seguramente se podría desarrollar entre la semana 41, 42, pero yo pasé la semana 40, pero como hay esta expectativa ya social, pues con esta idea de tienes que parir a la semana 40 sí o sí, es lo cotidiano en mi contexto, pues había mucha presión, como muchas llamadas, ya nació, ¿qué está pasando? Y si es saludable, ¿qué esperen? ¿Qué van a hacer? Y claro, pues éramos primerizos, esto genera ansiedad, sentís que tienes una responsabilidad súper grande sobre vos como la que va a parir, tu pareja como la que tiene que como quien tiene que cuidar, ¿cierto? Había mucha presión y yo el sábado tenía una cita de control prenatal en la EPS y fui a esa cita a exponerme a mucha violencia porque la médica que me hizo el control, una médica general, me terminó madreando, diciéndome irresponsable, te tenés que ir ya para que te induzcan un parto, bla, 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 bla. Y yo le dije, mira, es que yo tengo todo programado, mi plan de parto es, y mi objetivo es tener parto en casa y yo soy plenamente consciente, lo he hablado con mi partera, yo misma me he informado que es absolutamente normal que un parto se pueda extender más de la semana 40, yo estoy en la semana 41, tú incluso estás aquí haciendo un seguimiento de bebé y estás escuchando su corazón, no hay ninguna señal de alarma, no tengo sangrado, o sea, estoy bien. Ella al final como que se bajó un poquito, incluso me pidió disculpas, me dijo, sí, es cierto, discúlpame por hablarte así. Yo como que ya estaba preparada, ya era más consciente de toda la violencia, de cómo se ejerce esta violencia sobre las mujeres que están gestando, como incluso se termina como apabullando el carácter de las mujeres con esto y con la autoridad de la bata. Yo ya estaba preparada para eso y ya sabía responder porque como había leído, porque como me había informado durante la gestación, pues como que ya estaba un poquito más preparada y sabía que esto podía pasar. Ella finalmente me dice, como yo te sugiero que vayas a urgencias igual para que hagan un monitoreo. Y yo salgo y le digo a mi pareja como, bueno, me pegó una madreada, me dice que ella me sugeriría que fuera a urgencias, igual sabemos pues que nada malo está pasando, bebé está bien. Pero la ansiedad, teníamos mucha ansiedad, llevamos una semana acumulando ansiedad, como todos los días despertándonos, ahora sí, recibiendo llamadas, los abuelas, pues como todo mundo escribiéndonos. Entonces Camilo me decía como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? Y yo le respondía, no sé, y me volvió a preguntar, ¿qué hacemos? Hasta que yo le dije, ¿sabes qué? Pues vamos de urgencias, vamos allá a ver qué nos dice. Finalmente me ingresaron, me pusieron una manilla en urgencias y yo en algún momento salí de la clínica como muy aburrida y le dije como, bueno, pues ya tocaría ir por la maleta porque esto es una inducción, o sea, seguramente van a inducir el parto. Camilo me mira como, no, pero esto no era lo que queríamos. Y yo, pues sí, pero ya vinimos acá, ¿qué vamos a hacer? Es muy gracioso, yo lo miro hacia atrás como, claro, yo no tendría que haber ido allá, o sea, tendría que haber dicho, vamos a la casa a disfrutar, vamos incluso a hacer el amor, a relajarnos y a comer rico, soltemos esto, pero es tanta la presión y es importante, mi aprendizaje luego de esto, que es muy importante ponerle límites a esa presión, no contestar llamadas, sí, como ponerle un poquito de límites a esa presión que se pone para que en esas últimas semanas no nos gane la angustia, la ansiedad y podamos enfrentar las situaciones, eso, como con soltura y con soberanía, plenamente conscientes de que no está pasando absolutamente nada malo, simplemente era una cuestión de esperar.
Entonces cuando yo salgo, Camilo me dice, no, pues vámonos, no, esto no es lo que queremos. A mí se me prende como la luz y le digo, gracias, sí, vámonos, salimos. Me dijeron todo esto como sale bajo su propia responsabilidad, porque yo ya tenía la manillita hasta ingreso pues como al sistema, pues al servicio médico. Nos vamos para la casa, había mucha tensión. Yo le digo, yo me quiero meter a bañar. Camilo pidió algo de comer, comimos, yo luego me meto a la ducha, me doy un duchazo largo de agua caliente como intentando relajarme. Lloré mucho, tenía mucha tensión acumulada y sentí que necesitaba llorar, entonces me duché y como que el agua me lavaba y yo lloraba y como que descansaba, eso como soltando la tensión de toda esa semana y como de la ansiedad. Y cuando yo salgo, Camilo estaba dormido. Él me cuenta que él estaba esperando que yo saliera de la ducha para hacerme un masaje y para que durmiera más relajada, pero él le ganó el agotamiento y se acostó a dormir. Yo me fui al otro cuarto y me acosté, seguí llorando un ratico más, como saltando lo último, y ya me quedé dormida. Y como a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, Camilo se despierta, va y me busca, y él cuenta que llegó y me empezó a tocar la barriga y empezó como en su mente a decirlo, hijo, ya puedes nacer, ya estamos listos, te estamos esperando. Yo recuerdo despertarme y sentir la mano de Camilo muy caliente en mi pancita, muy caliente, y yo dije, quiero ir al baño. Y cuando llegué al baño empecé a sentir la primera contracción. Yo había tenido contracciones previo a eso, pues como de Brixton Hills que llaman. Ahí pues mi útero se movió, ¿cierto? Como que sabía que era una contracción, entonces estaba como, bueno, esperemos a ver qué pasa si se repite. Y efectivamente, mientras estaba en el baño, llegaron otras 3 contracciones más y yo dije, uy, esto ya está como interesante, están pasando cosas. Entonces salgo y le digo, Cami, estoy teniendo contracciones, puede ser que haya empezado trabajo de parto. Como, sí, en serio, yo sí. Y efectivamente siguieron y siguieron. Cuando ya era muy evidente para nosotros, pues yo me metí a duchar, decidimos avisarle a la partera como a esos 6 de la mañana, avisarle que ya habíamos empezado trabajo de parto. Habíamos pues como en la idea que teníamos del parto, habíamos acordado que estuviese Alicia, mi mejor amiga. Entonces llamamos a Ali, le dijimos, mira, ya empezamos, bla. Cami me preparó el desayuno, yo empecé como, bueno, yo me quise bañar, me quise echar las cremas incluso. Camilo se ríe mucho de esta historia porque yo era como con contracciones intentándome echar como el hidratante para la cara y como, pero no sé, tenía como que esa idea, bueno, y me puse una pijama linda, como que tenía estas cosas en mi cabeza como preparadas de cómo me quería sentir en el parto, y ahorita se los digo, son fundamentales pensar eso, cómo te quieres sentir en el parto, qué quieres oler, de qué te quieres acompañar. Ali llegó, trajo flores, y fue lindo porque cuando llegó Ali, pues como que esa labor de acompañarme, tomarme la mano, ya la asumió, se hizo a mi lado, me acompañó, no tenía que hablar mucho. Esto es lindo también como ese acompañamiento, como ya no tenía que hablar mucho, simplemente me tomaba la mano y yo me sabía muy sostenida por ella, sabía que ella estaba allí con todo su espíritu conmigo. Y Cami pudo asumir como esta labor de mantener todo lo demás como a tiempo, como agua de coco, bebidas, montó un caldo de pollo, que ese caldo se le fue la vida y, o sea, él estaba súper preocupado porque ese caldo sí estuviese, que estuviera bien, que sí, o sea, toda la mañana estuvo muy pendiente de ese caldo, siempre comentamos esto. Él había tenido estas conversaciones con la partera, además como que ella le decía, tienes que estar pendiente de que haya alimento, de que haya todo dispuesto para que ella tenga la mejor experiencia. Entonces él asumió mucho como ese rol de mantener todo alrededor para que yo pudiera llevar este proceso. Y Ali era como esa guardiana ahí a mi lado, sosteniéndome la mano, acompañándome, llevándome agua. Hubo momentos en que vomité, ella me llevó un baldecito, bueno. Ya yo inicialmente estaba en nuestro cuarto, empecé a sentir mucho frío y yo vi y quise salir a la sala, y en la sala ya estaba cayendo un sol delicioso. Entonces me pusieron un mat y unas cobijas allí, y allí llevaba las contracciones, bailaba, vocalizaba. Muchas de estas cosas yo ya las había preparado con la partera, como vocalizar. Ella me hacía mucho énfasis como de no
cerrar el ceño mientras estaba en las contracciones, sino como mantenerlo abierto, mantener mi cuerpo sin tensión, sino abierto a la contracción. Yo había, como en la preparación que había, de lo que había investigado, ya sabía algo sobre las afirmaciones, entonces me apegué mucho a las afirmaciones como yo sí soy capaz, estaba muy afianzada en esto como de recordarme, yo sí voy a ser capaz con esta intensidad. Y yo hubo un momento en que les dije que ya estaba sintiendo mucho las contracciones y que yo sentía que ya era tiempo de que llegara la partera. Ellos le comunicaron a la partera en ese momento porque se estaban comunicando con ella todo el tiempo en un chat que teníamos, donde estaba Ali, donde estaba Camilo, donde estaba la partera. Y le dijeron como, Carolina dice que tú deberías ya estar acá. Y ella responde como, es normal que las mujeres primerizas sienten que ya van a parir, seguramente falta más tiempo, yo ya voy a llegar. Y yo, bueno, como ya va a llegar, ya llegará, ¿cierto? Y hay una cosa, es que nosotros todo el tiempo estábamos esperando la llegada de la partera y de la dula, porque la partera, pues en este proceso, ella trabajaba con una dula que nos la presentó unas semanas antes del parto en el temazcal, que hacía parte del proceso del acompañamiento, como de prepararse para el parto, un temazcal donde estuvo la partera, mi familia, la familia de Cami, Ali, y allí conocimos pues a la dula. Entonces realmente la dula tenía más relación con la partera, no tanto, no fue como un acompañamiento directo a mí, sino más como a la partera. Entonces teníamos como esta expectativa de que llegara la partera y la dula para que empezase a suceder el parto. Eso era como la previa, todo eso que yo estaba viviendo, esa intensidad, todo eso se suponía era solo la previa porque ya iba a llegar la partera, íbamos a poner una piscina, íbamos a poner flores, yo quería poner una cámara de video a grabar, le había dicho a Ali, pues además Ali tenía como esa tarea de tomar fotos. Pero nada de eso sucedía porque no habían llegado allá y nosotros seguíamos simplemente como sosteniendo la previa hasta que ya sí empezara de verdad el parto cuando ellas llegaran. Ese era como el imaginario que teníamos nosotros, súper inocentes además, y como delegando además la soberanía del proceso en otros, también por nuestro desconocimiento. Entonces éramos como a la espera, como que todo era un poquito improvisado hasta que ellos llegaran, supuestamente. Ya pasaron las 11, 12 y ya más o menos para las 12 del mediodía yo sentía que las contracciones estaban demasiado intensas, demasiado. Y Cami en algún momento me dice, yo digo, tengo muchas ganas de hacer popó, y entonces Cami me dice, vamos al baño, como al baño de invitados, el más cercano a la sala, yo me levanto, él me está llevando, y me dice como, amor, si quieres te bañas, descansas un poquito para que, bueno, porque todavía nos falta, Marisol ya va a llegar en un momento. Y yo le digo como, pero es que esto no para, esto no ha parado, estas contracciones no paran. Yo además tenía como una idea de que iba a poder descansar entre contracciones. Había leído y escuchado de mujeres que en sus trabajos de parto se podían dormir incluso entre contracciones. Yo nunca tuve eso porque fueron siempre constantes, llegaban y llegaban. Y para ese momento en que yo digo, tengo muchas ganas de hacer popó, era que ya estaban demasiado intensas. Entonces yo me paro y yo le digo, es que esto no para. Y ahí llegamos al baño, yo recuerdo que sale mucho líquido, salió como lo último de líquido, la bolsa se había roto antes, pero ahí ya salió un poco más de líquido. Yo lo observo, me siento en la taza, hago popó, Cami me espera, me lleva otra vez al baño y yo me lleva otra vez a la sala, perdón, y yo me voy a agachar, me pongo en cuclillas y mi amiga Ali estaba al frente y Ali se queda como, oh. Ali ve la cabeza de bebé, de Agustín, de mi hijo. Y le dice como, Cami, ven acá. Y Camilo mira y dice, ¡jue madre! Ya van a hacer. Entonces la reacción de Cami fue correr hacia el último cuarto para hacer videollamada y empezar a llamar a la parte y decirle, ya van a hacer, ¿ustedes dónde están? Lleguen ya. La reacción de Ali fue ir corriendo al otro cuarto, donde teníamos todo, estaba sobre una cama, todo lo que habíamos preparado para el parto, toallas, sábanas, plantas para baños, para no sé qué. Y trae unas toallas, como que su instinto dijo, trae unas toallas para mantener limpio y las puso debajo de mí.
yo recuerdo mucho además que yo sentía a mi amiga como, como que ella respiraba rápido, claro, como la adrenalina, todo, y yo llegó un momento, no sé de dónde, yo estaba conectada a otra cosa que me hacía muy sabia y me hacía muy segura en ese momento, y le tomo de la mano y le digo, amiga, si tú te calmas, yo me calmo. Y yo sentí como Ali, le volvió el espíritu, como que, y dijo, está bien, yo estoy contigo, estamos las dos, esto va a salir bien, como que hicimos clic las dos. Y Ali le empezó a hablar a Agus, le empezó a decir como ya vas a nacer, lo estás haciendo muy bien. Yo también le empiezo a decir, hijo, ya vas a nacer, lo estás haciendo muy bien, lo vamos a lograr. Yo para ese momento además ya no tenía contracciones, yo siento, cuando en ese momento que yo fui al baño, que sentí que salió, se expulsó lo último del líquido, yo siento que ahí ya me puse por encima del bien y del mal. Y en términos más concretos, yo ya había empezado el llamado expulsivo. Entonces yo ya no sentía contracciones para ese momento, ya solo estaba descendiendo, Agus ya solo estaba descendiendo. Y empezó este proceso del aro de fuego que le llaman. Entonces yo ya no tenía contracciones, ya le hablaba y le decía, hijo, todo está bien, tú lo estás haciendo bien. Hay un detalle muy lindo, es que Cami estaba como en esta cosa de que llegue la partera, pero se le prendió algo y no hicimos fotos, no tenemos fotos del proceso, no hay video, nada, pero él tenía una grabadora cerquita de donde yo estaba y la puso a grabar. Entonces ese momento del parto, ese momento final quedó grabado, es precioso. Y nada, Ali cuando ya ve que está efectivamente, que ya no hay, o sea, no se va a volver, que ya va a ser, le llama a Cami y le dice, Cami, ven. Y Cami dice como, ¿qué? Y le dice, ya van a ser, ya viene tu hijo. Y esto es curioso porque nosotros teníamos, durante el embarazo, tuvimos conversaciones, como que yo le decía, a mí me gustaría que tú lo recibieras, como en esa idea que también se hiciera partícipe del proceso. Y él decía como, yo no sé si soy capaz, no me siento tan seguro. Él tenía como una historia cuando era adolescente y su mamá le hicieron una cirugía y para él le impactó mucho la sangre y como que no sabía qué tanto iba a estar preparado pues como para hacerlo. Pero ahí no hubo más, pues era sí o sí y lo iba a hacer. Y efectivamente llegó y nada, él se hace como detrás de mí y empieza a recibir a Agustín. Yo estaba en cuclillas y él lo recibe y fue muy hermoso. Fue muy lindo. Cami le dice como, te tengo, hijo, cuando ya por fin nació, te tengo. Y yo volteo y lo miro y digo, es hermoso, es demasiado lindo, como... Sí, es demasiado hermoso, pues todos vemos a nuestros hijos absolutamente hermosos, ¿cierto? Y sobre todo en ese momento como fue, Entonces Camila dice, te tengo, y él quedó nervioso porque no lo vio llorar, creo que le mueve como las nalguitas como para que llore, finalmente llora, pero él no iba a llorar, él estaba súper tranquilo, nació con los ojos muy abiertos, y además era las 12:38, había un sol impresionante, o sea, sí, había entrado un sol del mediodía por ese ventanal de la sala y él abre sus ojotes así viendo al mundo. Y nada, y lo que siguió después para mí es como demasiado chistoso porque pues era como esta situación de nació el bebé, donde está la partera, donde está todo el mundo, pues yo estaba demasiado feliz, tenía demasiado oxitocina en el cuerpo, me sentía absolutamente plena, conforme con mi proceso, con que había llegado hasta allí, que lo había logrado. Y a mí me empezó a dar muchísima risa, como que todo me empezó a dar risa. Entonces llamaron en ese momento a la partera, ya estaba en videollamada y ella les da unas indicaciones como vamos a sentar a Carolina, como en esta clave de evitar hemorragias y como que contuvieran todo mientras ella llegaba. Entonces me sientan en una sillita y ella les dice entréguenle el bebé a Carolina y que lo pegue a la teta. Entonces yo me siento y lo pego a la teta, lo pego súper mal, yo no había pensado en eso, la importancia de ese primer agarre para la lactancia posterior, luego la pasé muy mal, pero eso es otro capítulo, pero yo lo pegué de cualquier manera y ella les dice, pero ella no puede estar muy vertical, póngala en un lugar donde se pueda recostar, entonces dice, no, ahí la tenemos que pasar al sofá que estaba al frente.
Entonces yo me levanto y cuando me levanto se me queda pegado un cojín que había en esa silla del culo, porque pues obviamente habían sangre, fluidos de todo, y a mí me da mucha risa, más risa aún. Me siento en el sofá, me vuelven a pasar al niño, pasaban muchas cosas, el caldo de pollo que había que apagarlo. En ese momento llegó mi mejor amigo con un agua de coco que le habíamos pedido el favor que trajera. En ese momento Ali sale y recibí a mi amigo y es como, y todo eso está pasando al tiempo, como nació el bebé, no llegó la partera. Bueno, no, es muy chistoso y yo tenía mucha risa como de la situación y tenía esta sensación como de, sí, de wow, wow, lo hice, mi bebé es hermoso, acá está. Y nada, lo pegué a la teta y al momentico, yo creo que a los 20-30 minutos llegó la dula. Cuando llegas como, tú ya pariste, y yo, sí, mírame, lo máximo, y todo el mundo como, ¿cómo así? ¿Por qué apenas están llegando? Y yo era como, no, lo mejor. Nada, ella se pone así como en la juega, me ayuda con la lactancia, empieza a ayudarme para que naciera la placenta. Luego llegó la partera, hicieron todo el proceso final, pues como de sanación, me revisaron mi vulva. Una cosa muy maravillosa es que mi hijo fue grande, tal vez 57 centímetros y como unos 4.000 gramos tal vez. Era un bebé grande. Yo no tuve ningún desgarro, pero hicieron igual, pues como que me limpiaron, me hicieron curación, me pusieron penca de la friecita en mi vulva y fue como delicia. Ya me llevaron a la cama, me pusieron la pijama, empecé a comer, tenía demasiadas ganas, o sea, fue como el gran premio de esa gran deportista de alto rendimiento que fue ese día, como me dieron caldo, me dieron carne, jugos, bueno, como que me alimenté muy bien en ese momento, recuperándome. Y nada, la gente se puso como pues como a lavar, a preparar, a seguir preparando comida. Hicimos la partera y la doula hicieron unos rituales preciosos, como de presentarle a Agustín a las 4 direcciones. Hicimos el altar de la placenta, hicieron el altar de la placenta. Yo estaba en la cama viendo todo y con mi hijo. No, fue muy lindo. Mi amiga, un momento para que yo pudiera comer, tomó a Agustín y le cantó una canción que había escrito otro de mis mejores amigos. Eh, Hermoso, fue muy lindo. Y nada, ya como que a la noche se fue apagando todo, se fue preparando, pues ya como vamos a acostarnos a dormir y llegó esa primera gran noche con bebé y aparecieron las primeras dificultades con la lactancia, el cansancio, el juepucha que fue todo esto, ya pasaba como el gran envión de oxitocina y de hormonas del parto, después del posparto inmediato, fue como, yo acabo de parir y ¿qué es esto tan grande? Y este bebé, ¿y yo qué voy a hacer con un bebé? Pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, así se desarrolló mi primer parto. Yo siento que fue muy clave esto que les cuento, como la preparación que yo hice individualmente. Sin duda el acompañamiento de la partera fue súper importante durante el proceso. Y sin duda también pues lo que hicieron los obstetras y demás acompañamiento. Bueno, un dato importante. ¿Qué pasó con el obstetra particular? Yo ese fin de semana que tenía toda esta atención porque el trabajo de parto no había empezado, le escribimos y le dijimos como, mira, estamos en esta situación, y fue bastante grosero, displicente, como te tenés que ir para urgencias, es una responsabilidad, pues sí, fue abiertamente grosero. Pero ya habían unas antecedentes que a mí me hacían como dudar de ese acompañamiento. Igual mi expectativa no es que la atendiera a mi parto, mi expectativa era parir en casa, ¿cierto? Pero justamente cuando en una de las citas de control que le comentamos que estábamos trabajando para tener un parto en casa, el tipo le cambió absolutamente la actitud, se volvió súper grosero, displicente, bueno, y como que nuevamente yo ya estaba preparada para esto, me preparé entendiendo cómo funciona el sistema médico, qué es cultura de la cesárea, porque empezaron esos comentarios de tu bebé viene muy grande, tal vez nos toque programar una cesárea. Y yo como, no amigo, yo estoy pensando en un parto en casa. Y el man quedó como, what? Entonces sí, después esa fue la historia con el obstetra particular. Luego con la partera también tuvimos conversaciones, obviamente después del parto tuvimos encuentros como para integrar eso que había pasado, que ella no hubiese llegado, integrar la experiencia de Ali, de Camilo,
mi sensación era como, wow, este parto fue perfecto. Yo desde el primer momento sentí que era absolutamente perfecto, pero obviamente hubo dos personas ahí que estaban simplemente esperando acompañar un parto y terminaron siendo, sí, como, sí, terminaron asustados, obviamente, porque estaba pasando algo que no estaba como en el plan que teníamos. Entonces tuvimos esas conversaciones con la partera, también fue interesante lo que se abrió allí. Yo igual le agradecí a la partera y le dije muchas gracias por traerme hasta acá, porque sin duda su acompañamiento me dio la fuerza necesaria para parir, incluso para parir sola, sí, como sin esa figura de autoridad, ¿cierto? Fue un parto que se desarrolló en 6 horas más o menos, sin desgarros, muy saludable para mí, para mi bebé, y sin duda siento que pues que todo esto que pasó durante la gestación, esas conversaciones, cómo integré mi propia experiencia, pues como mi relación con la maternidad, mi propia relación con mi madre, con mi propio parto, eh, todo eso hizo para que yo pudiese llegar a esa experiencia de parto. Y sin duda también esa formación que yo hice de manera individual, conociendo, sí, conociendo el sistema, entendiendo cómo se relaciona con el parto, poniendo en cuestión muchas de estas cosas. Yo hablo como de tener pensamiento crítico, como poner en juego el pensamiento crítico. Si tenemos que poner en juego el pensamiento crítico para entender cómo se ha pensado, entendido y nos hemos relacionado con el parto y ampliar las posibilidades sin pensar que sí es posible otras formas de parir, otras formas de llegar al mundo. Nada, esta es mi historia de parto. Yo hoy, insisto, es lo mejor que... Para mí esta experiencia de parto fue lo mejor. Sé que mucha gente se queda como, pero no llegó la partera y eso estuvo mal. Como para mí fue muy importante, incluso para el capítulo que se abrió después, que fue el posparto y que para mí fue tan difícil porque como era esta mujer tan racional, tan poco metida en su cuerpo, se hizo muy difícil la lactancia, se hizo muy difícil emocionalmente el posparto. Yo creo que sí necesitaba mucho una historia que me recordaba que yo sí era capaz, como esto está súper duro, pero yo sí soy capaz, y como que volver a esa fuerza del parto, volver a ese confiar, a pesar de que todo parezca adverso, fue súper importante. Y sí, siento yo que transformó necesariamente pues como mi psique y mi forma de verme a mí, la forma de verme a mí misma y de cómo entiendo el mundo. Nada, yo quisiera cerrar diciéndoles que ojalá esta historia les animara. Es una historia que parece accidentada, pero que detrás tiene para mí un aprendizaje que es fundamental y que tiene eso, como que si nos preparamos para el parto, si investigamos, si tenemos esas conversaciones que son necesarias, podemos llegar a concretar los partos que soñamos y los partos que deseamos. Y yo las invitaría a eso, como autorícense, habilítense a tener los partos que desean, como y es adentrarse, investigar, eso, tener las conversaciones que sean necesarias para llegar a ello. Ojalá se animen a tener partos muy placenteros. Y hasta acá llega este video, les mando muchos abrazos, cuídense, chao.